Concluí el vídeo anterior dedicado al dogma cristiano de la Santísima Trinidad leyendo Juan 1.1 con Génesis 1.1 para terminar diciendo que el verbo de Juan no es Jesucristo, al menos no en primer lugar, sino otra realidad revelada en el libro de nuestro principio o Génesis, al que el evangelista alude claramente. Si ustedes me acompañan durante los próximos minutos, entenderán por qué digo esto. Con este vídeo, pues, me introduciré de lleno en el misterio de Dios de Apocalipsis 10:7. Descubriré cuál es el concepto verdadero de Dios a la luz de las Escrituras, un concepto bien distinto del credo tradicional niceno-constantinopolitano del cristianismo calcedonio conformado en concilios de Roma. Y en mi opinión, el verdadero concepto de Dios es mucho más hermoso que el de la tradición cristiana y de mayor trascendencia y calado para nosotros los seres humanos. Así que, si usted, mi amigo, tiene oído espiritual, oiga entonces lo que el Espíritu dice a la iglesia de la Odisea. Amén y amén, Señor. Amén. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Sean pues bienvenidos a este canal cristiano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan 1, versículos 1 y 2, Biblia Reina Valera de 1960. En el original se comprueba que el sustantivo griego arge, que es traducido por principio, no viene precedido por el artículo determinado el, como acabamos de leer en la Reina Valera, puesto que el castellano lo requiere. Pero en el griego koineo común del siglo I, Juan escribió: en principio estaba siendo la palabra y la palabra estaba siendo hacia el Dios y Dios estaba siendo la palabra. Siendo Dios el griego teos y palabra el griego logos. Pues bien, Juan no puede escribir en el primer capítulo de su Evangelio el nombre Jesucristo si no ha alcanzado el versículo 17, ya que el apóstol no está hablando principalmente ni solamente de él, de Jesús, sino de algo que lo supera a él como individuo. Juan está hablando del segundo Jehová del Tanaj o Biblia hebrea, al que alude claramente al recordar con el primer versículo de su Evangelio, el primero del Génesis. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Juan 1:1, que apunta al primer versículo del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De Juan 1:1 también se desprende el concepto bíblico verdadero de Dios. Es decir, Dios, el Dios de la Biblia, conceptualmente es igual a el Padre, es decir, el griego teos, más el Verbo, el griego logos. Esto es que según Juan, Dios, conceptualmente Dios, no estaría completo si faltara alguno de los dos componentes que conforman el binomio divino, teos más logos. Pues bien, si el logos fuese Jesucristo, como buen hebreo inteligente que era, Juan hubiese escrito con mayor claridad y precisión como sigue: en el principio era el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios era con Dios, y el Hijo de Dios era Dios. Pero Juan no pudo hacer esto.
Y mejor aún, dado que Juan convivió por más de 3 años con Jesús, hubiese podido expresarse con mayor familiaridad, como sigue. En el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Pero nada de esto pudo Juan hacer, sino emplear la expresión más ambigua de logos. ¿Por qué? Pues ya lo he dicho. Juan no puede decir Jesucristo porque está hablando principalmente del segundo Jehová de las Escrituras. Sobre el sustantivo logos, que es traducido como verbo o palabra, encontramos en el diccionario que significa noticia, algo dicho, inclusivamente el pensamiento. Por implicación tema, sujeto del discurso. También razonamiento, facultad mental, o motivo. Por extensión cálculo, específicamente con el artículo en Juan la expresión divina, y dice el diccionario, es decir, Cristo. Con lo cual estoy de acuerdo en parte, porque no está hablando Juan principalmente de Jesucristo. El logos o la palabra recuerda la idea del Egipto de los faraones de que nada llega a ser a menos que sea pronunciado, expresado o dicho con palabras. Así que cuando los egipcios deseaban eliminar del recuerdo a algún faraón por ser considerado, desde el punto de vista y cultura de ellos, herético, lo censuraban eliminando su nombre del recuerdo, para que no pudiese ser nombrado y viniera a ser, como si nunca hubiese existido. Su nombre desaparecía de la historia. Análogamente, el Dios creador del primer capítulo del Génesis expresa por medio de la palabra o logos lo que desea se materialice en su creación. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Génesis 1:3. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 22. Así que el logos de Juan participa de la creación porque es la palabra de Dios, por lo que Juan añade, todas las cosas por él fueron hechas, es decir, por el logos o el verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Así que el logos, la palabra o el verbo, se encuentra cerca de Dios y es Dios y participa de todo principio, de toda creación, pues el apóstol Juan omite el artículo ante la palabra principio por estar el verbo presente en todo comienzo. Al mismo tiempo, logos es la expresión del pensamiento de Dios, tal y como aclara el diccionario. El apóstol y profeta Juan dice del logos o el verbo que era con Dios. Literal, estaba siendo hacia Dios, donde hacia, del griego pros, significa acercar, denotando pues movimiento hacia Dios, además de cercanía. Entonces, era con Dios quiere decir que el verbo se encuentra cerca de Dios y que se mueve hacia Él, se dirige hacia Él, vive en torno a Él, etc. Mas se debe tener en cuenta que esta cercanía es espiritual y no física. Es decir, que el verbo se encuentra espiritualmente cerca del Padre y si no es así, no se es por definición verbo de Dios. Por tanto, ese pros griego no significa cercanía física al estilo trinitario, es decir, con Jesucristo físicamente a la diestra del Padre, ya que el Padre se halla en un lugar inaccesible. Veremos que Dios Padre es un ser espiritual e invisible y que de Él entreluce únicamente su gloria. Dios Padre mora en la eternidad, en una dimensión o en un plano existencial diferente al de nuestra temporalidad, distinto de la temporalidad de cualquier ser vivo. El Teos de Juan, o Dios Padre,
es atemporal y eterno. Dicho esto, puede redundarse en que el Padre es el ser espiritual por antonomasia, no necesitando el Padre ningún otro ser igual a Él a su lado, tal y como se dice del Espíritu Santo católico, escrito así, en mayúsculas, Espíritu Santo. Y como he dicho, Jesucristo se encuentra, además espiritualmente cerca del Padre, en la diestra de su poder, pues por Él, por el Padre, le fue concedida toda autoridad. Dice la Biblia, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dijo Jesús. Mateo 28, 18, última parte. Y también leemos, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3, última parte. Nada se asemeja a Dios. Sigo hablando del Teos de Juan, del Padre, porque a Dios no lo podemos siluetear. Cito, ¿a quién, pues, asemejaréis a Dios? ¿O con qué semejanza le compararéis? Isaías 40, versículo 18. En el mismo sentido fue redactado el segundo mandamiento del decálogo judío. No te harás ídolo o imagen tallada, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Éxodo 24. Y Pablo llamó al Padre el invisible. Leo. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se sostuvo firme como viendo al invisible. Hebreos 11, 27, la cita es de Pablo sobre Moisés hablando de la fe. Y en el mismo sentido testificó Juan en el comienzo de su evangelio al decir que nadie ha visto jamás a Dios. Juan 1, 18, primera parte. Y Jesús mismo dijo, revelando del Padre, pues evidentemente Jesús no era trinitario. Y fíjense, menuda obviedad acabo de recordar, que el Señor Jesucristo no era ni fue después ni es hoy en día trinitario. Pues como digo, Jesús, revelando sobre el Padre, dijo a la mujer samaritana que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Juan 4, 24, que el Padre es espíritu, puesto que Jesús reveló al Padre en Israel. Entonces el Padre, el Dios único de Israel, el que es, el invisible, a quien nadie ha visto jamás, ¿dónde puede habitar? ¿O qué templo le haremos nosotros? Cito, ¿pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Primera de Reyes 8, 27, escribió Salomón. Por tanto, ningún tabernáculo de reunión ni templo alguno puede contener a Dios. Mas el Dios de Israel lanzó un desafío a través de los profetas. ¿Qué me puede contener? Estoy leyendo de mi libro El verdadero ser de Dios, páginas 95 y 96. Y gracias al testimonio de Juan sabemos que Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Juan 2, del 19 al 22. Y es que Jesucristo es el templo viviente de Dios. El Padre es entonces un ser atemporal y espiritual, amante y sumamente benigno y bondadoso. Dios es amor, escribió Juan. Qué casualidad que fuese Juan. Pero además de todas estas cualidades, es eterno y autoexistente.
el único autoexistente. El Padre, el invisible o la majestad, ve cada final, si lo hubiese, antes de su comienzo, como si toda la realidad estuviese desplegada ante él en sus infinitas diapositivas o transiciones. La morada, pues, del Padre es la eternidad, el infinito. Como digo, su plano existencial no es espacial temporal como la nuestra. Dios Padre es un ser atemporal. De ahí que el profeta Jeremías escribiese: y vino a mí la palabra del Señor, diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Jeremías 1, versículos 4 y 5. Y aquí, Señor, cuando dice, y vino a mí la palabra del Señor, aquí Señor es el tetragramaton, YHWH, el Eterno. Y ya que estoy leyendo de Jeremías, traigo un versículo anotado en 2005, mi antigua Biblia, vamos a llamarla adventista. Y digo adventista porque es la versión Reina Valera del año 2000, con estudios bíblicos e himnario adventista incluidos. Biblia que arrima el ascua a su sardina en algunos versículos de Daniel que le convienen, etc. En esa Biblia escribí la siguiente cita de Jeremías. Dice así, es muy hermosa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Y así ha sido. Dios Padre no es el único eterno, mas sí el exclusivo autoexistente. Porque el Padre siempre estuvo acompañado por el segundo Jehová, que figura en el relato de nuestro principio, esto es, en el libro magistral del Génesis, al que se refiere el apóstol y profeta Juan en el primer versículo de su Evangelio por medio de el Verbo. Y como he dicho, el Verbo no es Jesucristo, no al menos en primer lugar, pues la hermosa figura de Jesús no se encontró en ningún otro lugar, ni en el cielo, ni en la tierra, más que en la mente del Padre, mientras no llegó la hora de Jesús y nació en Belén, Judá, hacia el año 7 a.C. Y en la mente de los ángeles una vez que entendieron que Jesucristo había de nacer, y en la mente de los patriarcas y profetas de Israel, cuando les fue revelado por el Padre y los ángeles del Señor, que Jesús vendría. Porque al no anteponer Juan al griego arché, principio, el artículo determinado él, da a entender que ambos Jehovás del Génesis son eternos, pues existieron en todo principio pasado y continuarán existiendo en todo comienzo futuro. Mas como digo, solo el Padre, Teos, de Juan, es autoexistente, mientras que el segundo Jehová o Verbo, del griego logos, no, y ambos son eternos. El Padre desde la atemporalidad y el Verbo desde su plano existencial, temporal, espacial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Sigo con la Reina Valera del 60. El Génesis habla de nuestro principio, el de nuestro mundo, y en ningún caso se pretende establecer cosmogonía alguna. Ni es el Génesis un relato científico, ni el cómo Dios ha hecho las cosas, sino un cuento que nos enseña sobre el Creador y su creación. Un relato que ilustra que todo ha salido de las manos del binomio Dios igual a Padre más Verbo, según la notación de Juan, o Dios igual a Jehová 1 más Jehová 2, notación de Moisés. Y recuerden que en el capítulo 1 del Evangelio de Juan no aparece el nombre Jesucristo, sino hasta el versículo 17, donde también se nombra a Moisés. ¿Casualidad? En absoluto, porque no os dije que el apóstol y profeta Juan era un hebreo preciso e inteligente. Y recuerden
que muchos pensamos que primero fue escrito el Apocalipsis de Juan Apóstol hacia el año 96 después de Cristo, cuando reinaba Domiciano, y que después, y bajo circunstancias bien distintas a las del destierro, el Evangelio homónimo reinando ya Trajano. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Juan 1, versículo 17. Y la prueba de que el Génesis es un cuento al estilo del mito sumerio sobre la creación del mundo, una narración la sumeria muy anterior a la de Moisés, pues el pueblo sumerio del que descendieron los semitas acadios es anterior a Moisés en milenios. El relato de Moisés continúa diciendo lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Sigo con la Reina Valera de 1960. Todas las citas del Génesis van a ser de la Reina Valera de 1960. Y Moisés escribió, y la tierra estaba. Por lo tanto, es un relato geocéntrico al estilo de los mitos más antiguos sobre la creación del mundo, donde los astros o estrellas no eran más que puntos de luz diseminados por una gran bóveda celeste que giraba alrededor de nuestro mundo, que ocupaba, a su vez, su centro. E igual que las estrellas, el sol, la luna y esos puntos de luz extraños que después llamaron errantes, del griego planetes, son los planetas visibles a simple vista: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Urano y Neptuno no son visibles sin un telescopio, además del Sol y la Luna. Y de los planetas visibles y la Luna y el Sol proviene, como todos sabemos, la semana de 7 días: lunes, Luna; martes, Marte; miércoles, Mercurio; jueves, Júpiter; viernes, Venus; sábado, Saturno; y domingo o día del Señor, por ser este el día de la resurrección de Jesucristo de la cristianizada Roma. Antes, en el calendario romano se lo llamaba dies solis o día del sol. Al caso viene bien recordar que Constantino I cristianizó el dies solis del calendario romano en el año 321 después de Cristo, con la clara intención de favorecer a los cristianos, al convertir ese día de la semana en festividad pública, algo totalmente inaudito en el imperio, que hubiese un día festivo cada semana, una verdadera pérdida de tiempo para ellos. Cito: esta política filocristiana fue completada con nuevas leyes. A la Iglesia se le permitió recibir herencias, año 321. Ello permitió a la Iglesia convertirse rápidamente en una gran latifundista sin pagar contribuciones por las tierras. En el año 321 se aceptó el domingo como día festivo de la semana y se le hizo coincidir con el día del sol pagano, cristianizando esta fiesta pagana, como antes se hizo con la gran fiesta del dios Sol, el 25 de diciembre, en que se celebró el nacimiento de Cristo, cuya fecha exacta dentro del año se desconocía ya por entonces. José María Blázquez, Constantino el Grande y la Iglesia, catedrático emérito de Historia Antigua, Universidad Complutense. Por tanto, Constantino I sentenció en año 321 con intención de favorecer a los cristianos, quienes, al menos desde el tiempo de la redacción del Apocalipsis de Juan, convirtieron su reunión del primer día de la semana hebrea en la más concurrida e importante de todas las celebradas en el resto de la semana, y en ningún caso para perjudicarlos Constantino, ni para supuestamente abolir ningún sábado bíblico, entre comillas esto de sábado bíblico, como tergiversando la realidad bíblica y la propia historia sostienen los cristianos sabatistas modernos, pues en el siglo IV, en el Imperio Romano, los judíos pudieron continuar reuniéndose y descansar en sábado, y así como los judíos, otras etnias de origen y cultura mesopotámica. El sábado, mis amigos, no era exclusivo de los judíos. En realidad,
ninguna discusión ni disputa reseñable se produjo en el seno del cristianismo por causa de ningún sábado, puesto que el pueblo cristiano había superado, obedeciendo al Padre y a Jesucristo, la legalidad hebrea al guardar solo los mandamientos de Jesucristo. Por el contrario, sí lo hubo, y mucho, por asuntos cristológicos, como recordé en los 2 vídeos precedentes. Pero a lo que iba, mis amigos, el Génesis nunca trató de describir la actuación creadora de Dios, es decir, el cómo Dios creó nuestro mundo, ni cómo creó la vida que en él hay, ni mucho menos el universo visible tal y como lo concebimos hoy en día, como tampoco ahora podría explicarse a un niño el intrincado funcionamiento de un smartphone, más que por medio de alegorías. Y no son por ello los capítulos 1 y 2 del Génesis menos palabra de Dios que un salmo, que es un cántico, o menos palabra de Dios que una parábola, porque la siguiente afirmación de Jesucristo también es palabra de Dios. Y cito, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, literalmente significa de pecar, te escandaliza o te hace tropezar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno, del griego Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno, a la Gehenna. Mateo 5, del 29 al 30. Y es que, al enseñar, Jesús compuso muchas parábolas y figuras exageradas para llamar la atención de sus escuchantes, mas en ninguno de estos casos esperó que los que adulteraron o miraron a la esposa de otro con deseo se arrancasen literalmente los ojos de la cara, ni que un ladronzuelo se cortase la mano del delito. Solamente pretendió Jesús expresar la realidad de la situación pecaminosa en la que se encontrarían todos los que no entrasen después en el reino de los cielos que él mismo representaba, por muy justos que se creyesen ellos por guardar hasta la letra más pequeña de la ley de Moisés. ¿No les parece? Como tampoco nadie sensato creerá en la existencia de un infierno presente para las personas pecadoras, porque Jesús, enseñando, compuso la parábola del rico y de Lázaro el pobre, de Lucas 16, versículos 19 al 31, pues el objeto de dicho cuento era denunciar el pecado de ellos, de los judíos, por no creerle a pesar de las muchas señales milagrosas que hizo delante de sus ojos. Cito de nuevo, mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta de entre los muertos, dijo Jesús. Eso se encuentra en Lucas 16, 31 y es el final de esa parábola, de ese cuento, en donde Abraham está en el cielo con el pobre Lázaro y el malhechor, digamos, el que se creía justo, pero que no tenía misericordia con los pobres, agonizaba en el infierno. Y tanto Abraham como David se encuentran en el descanso hasta que llegue el día de la señal del Hijo del Hombre, Jesucristo, no en el cielo como se dice en la parábola, como tampoco el rico de la misma se halla sufriendo tormento en el Hades o la región de los muertos. En este caso, creer que esta región existe es equivalente a negar la resurrección de los muertos. Como flaco favor le haríamos a la verdad si pensásemos que Dios creó las cosas como se describe en los primeros capítulos del libro del Génesis. Estaríamos, por ello, estorbando a Dios al apartar de la verdad a millones de personas inteligentes y cayendo en el mismo error en el que sucumbieron miles de cristianos del siglo IV después de Cristo al pretender comprender cómo el Padre generó su tal vez mayor milagro, Jesucristo. Por tanto,
Creer que el Génesis describe cómo Dios creó el mundo sería caer en un absurdo, tal como pensar que los varones judíos debieron arrancarse los ojos de la cara, pues todos ellos pecaron de ese modo alguna vez, como se demostró con la mujer adúltera, que todos, desde el mayor y hasta el menor, desistieron de apedrearla. Y es que debemos tener en cuenta la tipología escritural, ¿no les parece? Sin embargo, el relato del Génesis no por ello deja de ser magistral, sorprendente, original y sobre todo inspirado por Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vaya comienzo de la Biblia. Génesis 1:1, donde aquí Dios es el hebreo Elohim. Y ya en este primer versículo del Génesis entreluce el binomio Dios, la dualidad de Dios, en concreto su pluralidad por medio de la palabra hebrea Elohim, de número plural. Leo en el diccionario Strong en español, sobre la palabra hebrea Elohim. Significa, escuchen bien, ángeles. Elohim significa ángeles. Plural del hebreo Eloah, Dios. Dioses en el sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural, así específicamente con el artículo del Dios supremo. Ocasionalmente se aplica como forma deferente a magistrados y algunas veces como superlativo. En la Reina Valera, la palabra Elohim se traduce como ángeles, como Dios o dioses, es decir, como Dios en mayúscula, como el Dios supremo, pero también como falsos dioses aparece Elohim, como diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey. Los trinitarios encuentran en la pluralidad de la palabra hebrea Elohim la confirmación de su falso Dios trino, mientras que los hebreos de religión judía ven en ella una mera extrañeza del lenguaje del hebreo, como ocurre en otras partes con el hebreo del Tanaj. El Tanaj es Biblia hebrea. Pues los judíos, ellos creen en el unitarismo de Dios, en que Dios es uno, como se dice en la ley de ellos, Deuteronomio 6:4, que Dios es uno. Ambos pueblos se equivocan. Los judíos, porque Elohim es empleado a propósito al ser Dios un binomio, Dios Padre, griego Theos, más Dios el Verbo, griego Logos, según la notación de Juan, o Dios igual a Jehová 1, más Jehová 2, notación de Moisés, lo veremos ahora. Y los trinitarios, por no comprender la realidad del Verbo al que identifican exclusivamente con Jesucristo, al que hacen coeterno y consustancial con el Padre hasta la encarnación, y después de ese momento de naturaleza humana divina, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, tal y como se declaró en el Concilio de Calcedonia de año 451 después de Cristo, en el siglo IV, pero en todo caso antes de caer el Imperio Romano Occidental. Y aprovecho para decir lo siguiente, que pretender demostrar la tesis trinitaria empleando para ello el propio credo trino de Dios al interpretar una cita bíblica es hacer trampas, pues la demostración de dicho credo sería recursiva. Debe demostrarse sin recurrir a la conclusión que trata de demostrarse, pues ésta debe ser deducida de otros elementos exógenos a la misma, es decir, tomados de la propia Escritura y en la medida de lo posible teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fue traída. Así que, amigo trinitario, no prueba su credo trino de Dios, aunque en realidad no es suyo. Usted lo ha aprendido de otros, pues el credo trino de Dios es muy antiguo, viene del siglo IV. No prueba su credo trino de Dios, como digo, la aparición de la palabra hebrea Elohim de número plural. Es decir,
que usted no puede decir que Dios son tres porque en la Biblia hebrea la palabra Dios aparece en numerosas ocasiones expresada por medio de Elohim. Y de hecho, los autores del Antiguo Testamento son hebreos y ninguno de ellos creyó en semejante credo surgido en el siglo IV después de Cristo, ni remotamente de lejos, siendo todos ellos monoteístas estrictos y rigurosos. Ni siquiera fueron trinitarios los primeros cristianos, como reconoce la propia Iglesia Católica en sus publicaciones. Pues dicho queda. Continuemos, pues, con el siguiente versículo del Génesis. Y la tierra, voy a repetir el versículo segundo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, y aquí Dios es el hebreo Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1, versículo 2, la Reina Valera, el 60. Voy a leer de la Biblia hebraica Tudgartensia. Dice como sigue esta parte final de la cita. Y el Espíritu de Dios volaba sobre la faz de las aguas. Mientras que la Reina Valera escribe el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, Espíritu en mayúscula. La Biblia hebraica dice, y el Espíritu de Dios volaba sobre la faz de las aguas, y el Espíritu viene en minúscula, como aparece en minúsculas en el original también. Por cierto, si el Espíritu fuese el Espíritu en minúsculas, que es como tal y como está escrito en la Biblia, si el Espíritu en minúsculas fuese la tercera persona de una supuesta Santísima Trinidad, la Biblia hebrea tendría que concretar qué persona de los tres, qué persona divina del Dios Trino volaba sobre la faz de las aguas, ¿no les parece? Por tanto, debiera decirse algo así como, y Dios, el Espíritu, en mayúsculas, volaba sobre la faz de las aguas, pero no se expresa de semejante modo, ¿verdad? Porque en realidad el Padre nunca tuvo, ni tiene, ni tendrá jamás a ninguna otra persona divina espiritual a su lado, como si lo necesitase para bendecir a sus hijos con su misma sustancia o esencia espiritual, bendición denominada por los apóstoles de muchos modos diferentes, como la promesa del Padre, el don de Dios, el amor de Cristo en el corazón, las arras de Dios, las vestiduras de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, y cómo no, como el soplo o Espíritu Santo, en hebreo, el Ruach HaKodesh. Y es que los santos hombres de Dios no son Dios, ni los hermanos amados de Dios son Dios. El Evangelio de Dios no es Dios. La palabra de Dios no es Dios. Las iglesias de Dios no son Dios. Timoteo, hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, tampoco lo es. La voluntad de Dios no es Dios. La trompeta de Dios no es Dios. El sello de Dios no es Dios. Ni el Espíritu Santo de Dios tampoco lo es. Pero todo procede de Él. También el Espíritu de verdad y el Espíritu que ponen los santos hombres que de este modo fueron santificados y capacitados para escribir acerca de Él y de profetizar de Jesucristo, entre tanto que no llegó al mundo. Este párrafo último lo he leído de mi libro El verdadero ser de Dios, de la página 64. Por tanto, siempre que encuentren en sus ediciones de la Biblia la expresión Espíritu Santo, escrito así, en mayúsculas, por la influencia del credo católico niceno constantinopolitano, pueden probar reemplazarla mentalmente por la expresión Espíritu Santo de Dios o simplemente Espíritu de Dios, y verán que no se arruina tanto el sentido original del texto escrito por hebreos. Continuemos leyendo en Génesis 1. Entonces dijo Dios, del hebreo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, es decir, Elohim, al hombre a su imagen.
A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, versículos 26 y 27, Reina Valera de 60. Dios es un binomio, además de ser el concepto bíblico de Dios plural y dual al mismo tiempo. Si Dios fuese uno, como enseña el judaísmo, nos habría hecho de un solo género, o de tres en caso de que fuese cierta la ocurrencia de Tertuliano, pues todo es posible para Dios, ¿no les parece? Sin embargo, en el relato inspirado de nuestro principio, se dice que Dios nos hizo a su imagen, esto es más espiritual, y semejanza, esto es más física, del Dios plural Elohim, varón y hembra nos hizo. ¿Por qué? Porque ambos, hombre y mujer, fueron hechos imagen espiritual del binomio Dios, además de semejanza física del segundo Jehová de las Escrituras, no del primero, porque el Padre es un ser espiritual, sin imagen, como hemos leído en el Antiguo Testamento. Varón y hembra nos hizo. Por tanto, en nuestro propio ser como género humano compuesto de dos, se nos enseña acerca del Dios verdadero de la Biblia. El concepto bíblico de Dios, conceptualmente Dios, está compuesto del Padre o Teos y el Verbo o Logos, como se formula en el Evangelio de Juan, o como Jehová 1 más Jehová 2, como se lee en el Génesis de Moisés, lo veremos a continuación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos conforme a nuestra semejanza. Destaca que el verbo se encuentra en plural, hagamos, así como el pronombre, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque ambos, hombre y mujer, fueron creados a imagen espiritual de ambos Jehovás de las Escrituras, lo que sumado al número plural del nombre de Dios, Elohim, no harían en conjunto más que enseñar acerca de la pluralidad y dualidad del concepto bíblico verdadero de Dios. ¿No les parece a ustedes? Todas las cosas por Él fueron hechas, es decir, por el Logos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Entonces dijo Dios, Elohim, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre su imagen e imagen de Dios. Los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, 26, 27. Entonces Dios, el plural Elohim, es igual al Padre, Teos, más el verbo Logos. O dicho de otro modo, Dios, el plural Elohim, es igual a Jehová 1 más Jehová 2. Y el ser humano, que está hecho imagen y semejanza de Dios, son dos, hombre más mujer. El ser humano, hombre más mujer, es imagen espiritual del Dios plural, Elohim, Padre más Verbo. El ser humano es semejanza física del Verbo que a su vez participa de toda creación. Hagamos en plural al hombre a nuestra plural imagen conforme a nuestra plural semejanza. Tal vez el siguiente relato sea el más clarificador en cuanto a la existencia del segundo Jehová del Tanaj hebreo. Es el de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y de todas las demás ciudades y gentes que habitaban el valle, salvo la pequeña ciudad de Zoar, que se salvó porque Jehová tuvo misericordia de Lot, sobrino de Abraham. Las Escrituras introducen esta historia del siguiente modo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18:1. ¿Y de qué modo apareció Jehová a Abraham? Pues como se dice a continuación, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio,
salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Génesis 18:2. Por tanto, a aquellos 3 varones se les llama Jehová. Abraham insiste en ofrecerles una buena comida tras la que se inicia una conversación muy importante para él. De nuevo se le promete que tendrá un hijo en su vejez de su esposa Sara. Y parece que uno de los 3 hombres es quien lleva la voz cantante. En el relato se le llama Jehová. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 13 al 14. Y aquí cuando se dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ese Dios es Jehová. El varón que le habla es llamado Jehová. Y un poco más adelante se dice de qué modo al año Jehová cumplió su palabra de hacer fértil a la pareja Abraham-Sara, cuando ella tenía 90 años de edad. ¿Hay para Jehová alguna cosa difícil? Abraham era ya de 100 años cuando nació Isaac. Sigo leyendo en Génesis 18. En el versículo 22 dice así: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Volviendo al relato de Sodoma, uno de los 2 varones quedó con Abraham, por lo que Jehová permaneció ante él. Abraham trató de salvar la vida del valle por la vida de los justos que pudieran encontrarse allí, pero ni siquiera encontró Jehová a 10 justos. Leo: y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18, 33. Entre tanto, los otros 2 varones llegaron a la puerta de la ciudad de Sodoma, donde encontraron sentado a Lot. En esta ocasión, a los varones se les llama ángeles. Leo: llegaron pues los 2 ángeles, ángel viene del hebreo malak, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Génesis 19, 1. Lot insiste en recibirles en su casa y darles de comer, irrumpiendo abruptamente la violencia de los habitantes de la ciudad de Sodoma. Y de nuevo parece que uno de los 2 varones, ángeles, toma la palabra y dice a Lot: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Génesis 19, versículos 13 y 14. En realidad, la escritura nombra a 2 Jehovás, al que envía y a los que van a destruir las ciudades del valle, que resultan ser los 3 varones o ángeles de Jehová, y el primero ya había dejado a Abraham. Si quieren, vuelvo a leer la cita, porque dice: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová, este sería el Jehová 1, nos ha enviado a nosotros para destruirlo. El nosotros lo añado yo. Y se dice más adelante: porque Jehová, que sería Jehová 2, va a destruir esta ciudad, porque quienes destruyen la ciudad son los ángeles, a los que la Escritura llama Jehová. Serían el segundo Jehová. Por eso que la Escritura nombra 2 Jehovás, al que envía y a los que van a destruir las ciudades del valle,
que resultan ser los 3 varones o ángeles de Jehová, y el primero ya había dejado a Abraham. A pesar de la actitud de los yernos de Lot, por la misericordia de Jehová para con él, Génesis 19:16, se salvaron las hijas de Lot, y si no fuese por la mundanalidad de su esposa, también se habría salvado ella. Pero ¿quién tomó esa decisión misericordiosa? ¿Jehová o aquel ángel que era uno de los 2 que habían dejado a Abraham? Fíjense que la cita dice, por la misericordia de Jehová para con él, pero quien había tenido misericordia con Lot había sido el ángel, como leeremos más adelante. Lo que ocurre es que al ángel se le llama Jehová también, sería el segundo Jehová de las Escrituras. El ángel le pide a Lot que huya a la montaña para alejarse lo más deprisa posible del valle. No fuera a ocurrir que también muriese con el castigo de las ciudades. Pero Lot suplica que se le deje ir a Zoar porque es una ciudad pequeña. El ángel responde, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Génesis 19:21. ¿Ven? Quien ha recibido tu súplica y quien decidió no destruir la ciudad de la que habló, es decir, la ciudad pequeña llamada Zoar, Zoar significa ciudad pequeña precisamente, fue el ángel, y que en el versículo 21 dice eso, y en el 16 se dijo que Jehová tuvo misericordia de él. La súplica anterior a la que se refiere el ángel había sido que entraran en su casa, en casa de Lot. Los ángeles hubiesen preferido quedarse fuera, pero es que Lot les había porfiado mucho. Después se comprobó el motivo por el cual los ángeles no quisieron entrar, pues la maldad de los habitantes del lugar les empujó a querer conocer a los nuevos visitantes y a que Lot, por desgracia, sufriese gran violencia al negarse a satisfacer su deseo. He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto. Llama la atención que el ángel, siendo un mensajero de Jehová, hable en primera persona como si fuese Jehová. ¿No les parece? Sigo leyendo en Génesis 19, el versículo 24. Presten mucha atención. Dice así. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Vaya, lo leeré de nuevo por si alguno se sobresalta en su silla por lo que está escuchando. Por la terquedad, tenacidad e insistencia de las Escrituras se mencionará un segundo a Jehová. Empecinamiento capaz de superar las muletas con las que hasta el momento puede que usted haya ido sorteando esta parte molesta del Tanakh. Escuche usted bien, amigo. Dice así, Génesis 19:24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Por tanto, mis amigos, de nuevo los 2 Jehovás, el que hace llover fuego y el Jehová que envía al anterior. ¿Y quiénes destruyeron las ciudades del valle? ¿Acaso no fueron los 3 varones o ángeles quienes las destruyeron? No sin antes haber hablado con los justos Abraham y Lot. Es evidente que en esta historia, redactada por Moisés, atribuida a Moisés, pudo haberlo escrito otra, pero la historia es atribuida a Moisés, se les llama a los ángeles de Jehová, Jehová. Sigo leyendo en Génesis. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y Abraham había estado delante de un varón. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios, y Dios aquí es Elohim, y Elohim significa, una de sus acepciones es ángeles, de hecho es la primera acepción que tiene. Solo es Dios supremo cuando va precedido por el artículo. Cuando destruyó Dios Elohim sin el artículo, por tanto es ángeles, las ciudades de la llanura, Dios, Elohim, se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba.
Génesis 19, 27 al 29. Entonces, mis amigos de las Escrituras, aprendemos que Dios es un ser plural y que los ángeles o embajadores que salen de la presencia de Jehová son también llamados Jehová. ¿Por qué razón? En general, el cristianismo interpreta que uno de los tres varones de Génesis 18 es en realidad Jesucristo. Mas me temo que en el cristianismo tradicional se encuentra desenfocada y mucho la realidad del ser de Dios. Esta parte de Sodoma está basado en lo que escribí en las páginas 87 al 91 del citado libro del ser de Dios. En mi iglesia adventista me explicaron de niño que el primer varón de este relato lo fue Jesucristo, quien entonces habría adoptado forma humana para hablar con Abraham, mientras que los otros dos ángeles subordinados a su mando fueron los que destruyeron las ciudades del valle. Pero esta forma de pensar es el resultado de leer la Biblia a través de la defectuosa óptica trinitaria que distorsiona la imagen o la realidad. Lo cierto es que los tres varones fueron ángeles del Señor y ninguno de ellos Jesucristo, pues no había llegado todavía su hora. Y es que a los ángeles del Señor se les llama en las Escrituras Jehová, tal y como acabamos de constatar en la historia de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Otro ejemplo, la lucha de Jacob. En Génesis 32, versículos 24 al 30, se dice que Jacob luchó solo con un varón hasta que rayó el alba, de nuevo un varón, consiguiendo al fin Jacob la bendición. Leo. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32, 28. Por tanto, se declaró aquel varón Dios, y aquí Dios es Elohim de nuevo, por lo que llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Peniel significa el rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32, 30. Aquel varón, ángel, también se le llamó Dios, es decir, Elohim, y de nuevo y con toda claridad se le llama Elohim al varón o ángel que luchó con Jacob, por quien la descendencia de Abraham recibió su nombre nuevo, Israel. De nuevo me explicaron de niño mi iglesia que quien había luchado hasta rayar el alba con Jacob, había sido Jesucristo, quien de nuevo habría adoptado forma de ángel. Mas me temo que este modo de ver no es más que una pareidolia de la mente fuertemente influida por el credo católico de la Santísima Trinidad, puesto que la hora de Jesucristo no había aún llegado, tal y como se encuentra revelado en las Escrituras. Un tercer ejemplo, tomado del libro de Zacarías, también está basado en la misma obra, páginas 92 al 94, igual que el apartado anterior. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Zacarías 3, versículos 1 y 2. Y fíjense en la cita, porque de nuevo aparece con total claridad los dos Jehovás de las Escrituras, del Tanaj, del Antiguo Testamento, no en el Nuevo. En el Nuevo se emplean nomenclaturas diferentes, pero en el Antiguo se emplea mucho los dos Jehovás. De nuevo lo leo, fíjense. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y el ángel de Jehová sería Jehová 2.
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová, es decir, Jehová 2, el ángel de Jehová, el ángel del Señor, y dijo Jehová al Jehová 2 a Satanás, Jehová te reprenda, es decir, Jehová 1 te reprenda, oh Satanás. Jehová, esto es, Jehová 1, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Y de nuevo, el ángel del Señor es llamado Jehová. En este caso, es el segundo Jehová quien dice a Satanás que Dios, o Jehová 1, será quien lo reprenda. Y aquí, el ángel del Señor tampoco puede ser Jesucristo como enseñan los trinitarios, porque además de no haber nacido Jesús aún, ni por tanto haber llegado su hora, cuando esto sí sucedió, recibió nuestro Señor un nombre superior a cualquier ángel, tal y como se dice en la Escritura. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Hebreos 1:5. Y también en otro lugar se recuerda que, cito, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. Así que de ningún modo el ángel del Señor de Zacarías 3 puede ser Jesucristo, como tampoco puede ser Jesús el arcángel Miguel, como erradamente enseñan algunas denominaciones cristianas, ya que Jesucristo es el Señor de la cita de Judas 9. Y fue Jesús el Señor quien reprendió a Satanás en el desierto de la tentación, o por causa de Pedro, cuando por medio de este de nuevo tentó el demonio al Señor para que rehusara su cruz, etcétera y etcétera. Y será además Jesucristo, el Señor de la cita de Judas 9, quien en el día del juicio aplaste la cabeza de la astuta serpiente, día del juicio mucho más cercano de lo que ustedes seguramente se imaginan. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 14, 15. Y la simiente, el descendiente de la mujer simbólica es Jesucristo, como explicaron muy bien los apóstoles, como explicó Pablo, por ejemplo. Y también se dice que, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y en otra parte, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 22, primera parte, y versículo 10, primera parte. Así que parece que el ángel del Señor de Zacarías 3 se trataba en realidad del arcángel Miguel, eso parece, en ningún caso Jesús, pues en el libro del profeta Daniel se dice de él, de Miguel, lo siguiente. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, está hablando el ángel Gabriel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel 10, 13 y versículo 21. Podrían añadirse, mis amigos, más ejemplos de las Escrituras en los que se declara a los ángeles del Señor Jehová, y en este caso son el segundo Jehová de las Escrituras, como el ejemplo de Adar, la sierva de Sara, mujer de Abraham. Lo podéis leer en Génesis 16, en los primeros versículos, los primeros 6 versículos. Y sobre todo en el relato del éxodo del pueblo de Israel, es decir, que lo tenéis en el testimonio de Moisés. En el éxodo tendréis también referencias al ángel del Señor, como si fuese Jehová, al estilo del Génesis. Pero su mención aquí alargaría en exceso este vídeo, que prefiero vaya ya finalizando. Sin embargo, no puedo obviar el testimonio de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Y qué casualidad que sea el apóstol y profeta Juan por quien conocemos la siguiente discusión de Jesús con los judíos. Juan registró lo siguiente. Se volvió a suscitar una división entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. Hablan de Jesús, claro. ¿Por qué le hacéis caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses? Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. En sentido literal es, yo soy Hijo de Dios, no el Hijo de Dios. Es una aclaración. Continúo leyendo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prenderle, pero se les escapó de entre las manos. Juan 10, del 19 al 39. Maravilloso Jesucristo, maravilloso Jesús. ¿No os había dicho en los primeros vídeos que los judíos fueron miopes por no haber reconocido en sus propias escrituras la primera venida humilde y con padecimientos del Mesías, así como tampoco al segundo Jehová de la Biblia hebrea? Pues aquí Jesucristo, el Maestro, trató de iluminarlos y abrirles el entendimiento, porque Jesús hizo referencia al profeta David, al salmista, que dice en Salmos 82:6, dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Esto lo escribió David siendo inspirado por Dios. Así es. El profeta David, inspirado por Dios, nos declara dioses e hijos del Altísimo. Y Jesús, el Hijo de Dios, confirmó dicha declaración añadiendo, además, que la Escritura no se puede violar. El hermano trinitario del que hablé en el vídeo anterior me escribió que las criaturas no son Dios, mas el Hijo de Dios declara lo contrario, que sí somos dioses, y la Escritura, mis amigos, no se puede violar, porque Jesús está interpretando la cita de David y está diciendo que Él está siendo inspirado por el Padre al decir vosotros sois dioses, todos sois hijos del Altísimo. Vuelvo a leer del Evangelio. En este caso de Mateo capítulo 16, entre los versículos 17 y 18, dice así, y Jesús, respondiendo, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, del griego Petros, es decir, una piedra, y sobre esta roca, del griego Petra, es decir, una piedra grande, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El apóstol Pedro no fue el fundamento de la iglesia ni el primer papa, como dice engañando el catolicismo romano, sino Cristo, que es su piedra grande o roca. Y de ese mismo modo lo entendió el propio Pedro, quien, ya en el don del Padre, dijo al Sanedrín o concilio: Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, es decir, la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, del 11 al 12. De modo que la mujer simbólica o pueblo de Dios, iglesia, viene siendo todo él un edificio del que Cristo mismo, el esposo simbólico, forma parte. Es su roca, la piedra angular o fundamento del edificio entero. Por su parte, Pablo, apóstol, continuó con la misma alegoría al comparar al pueblo de Dios, iglesia, con un cuerpo humano cuya cabeza es Cristo. Leo en 1 Corintios 12, versículo 12 y versículo 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Fijémonos en que Cristo es el cimiento del edificio metafórico de Pedro y la cabeza del cuerpo figurado de Pablo. Entonces, Cristo es de ambos, pertenece a ambos. Del mismo modo, la persona humana Jesucristo nació como todos nosotros de una mujer, de su madre María, y María debió pertenecer como su esposo José al linaje de David, rey y profeta de Israel, y tipo profético de Jesucristo. Así pues, Jesucristo vino de Israel, la madre simbólica que lo engendró, porque la salvación viene de los judíos, se dice en Juan 4, 22. Pues si Jesucristo mismo forma parte del edificio y del cuerpo alegóricos, ¿no serán estos de algún modo ilustraciones o figuras del segundo Jehová del Tanaj o Biblia hebrea? ¿No habrá de pertenecer la mujer simbólica o pueblo de Dios iglesia al segundo Jehová del Tanaj, al que también pertenecen los ángeles del cielo? ¿Y acaso no fueron los profetas de Israel y la iglesia primera de la bendición del Espíritu Santo del mismo género espiritual que los ángeles? Pienso que sí, y las escrituras así lo corroboran. Leo en Apocalipsis 19:10. Dice así: Entonces caí, se refiere al apóstol Juan, a sus pies para adorarle, y me dijo, se refiere al ángel, y me dijo el ángel: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en otro lugar se dice lo mismo, porque Juan hace prácticamente una reiteración, dice lo mismo 2 veces a propósito, porque Jehová son 2, Dios son 2, es un binomio, y él lo dice 2 veces lo mismo. Qué guiño tan bonito, tan inteligente de Juan. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí
y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Apocalipsis 22, versículos 8 y 9. Y también se dice, leo en Efesios 2, versículo 19, una cita preciosa del apóstol Pablo. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Y sois de la familia de Dios y conciudadanos de los santos. Y aquí, familia, literalmente, dice los de la casa. Vosotros sois los de la casa de Dios. Y esta sí es la verdadera familia y no la católica Santísima Trinidad. Maravilloso Pablo y maravillosa palabra de Dios. Esto lo he recordado de mi libro, El verdadero ser de Dios, páginas 111 al 113. Así que el hermano trinitario del que hablé en el vídeo anterior se equivoca gravemente al afirmar que no estamos llamados a pertenecer al género divino, al segundo Jehová de las Escrituras, a lo que el apóstol Juan y un servidor llamamos el santuario. El segundo Jehová de las Escrituras recibe por Juan el nombre de el santuario. Es un santuario simbólico, un templo simbólico, todo él. Amigos, yo podría alargar este vídeo, pero prefiero dejarlo aquí para centrarme en lo fundamental y que ustedes mismos puedan comprobar todo lo que he dicho indagando en la lámpara de la parábola de las 10 muchachas. Y hago una alusión a esta parábola con toda intención a propósito. Conclusión. ¿Cuál sería la conclusión de este mensaje? Pues la conclusión es que por toda una eternidad pasada, el binomio Dios del Antiguo Testamento siempre ha estado conformado por una única persona divina. Esto es Dios Padre, el eterno y autosistente Dios, más el santuario del Apocalipsis del apóstol Juan o el verbo de la introducción de su evangelio homónimo. Verbo que se encuentra espiritualmente cerca de Dios y es Dios, como dijo el profeta David y como ratificó el propio Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor, que es Dios. O como el segundo Jehová de los profetas de Israel, el edificio del apóstol Pedro, o el edificio metafórico, o el cuerpo metafórico, del apóstol Pablo. Y esto ha sido así, mis queridos amigos, por toda una eternidad pasada, hasta que vino Jesucristo para alterar esta realidad. Este sería la conclusión o el resumen de este mensaje, a la vez que la introducción al siguiente acerca de Jesucristo, la única persona o individuo distinto del Padre que es declarado Dios y puede ser adorado. Todos los apóstoles supieron y comprendieron la teología del Hijo revelado por Jesucristo una vez que éste resucitó de los muertos. Antes no entendieron esto. Dicha teología del Hijo, que no deja de ser la teología del segundo Jehová del Tanaj, enseñado también por los apóstoles, desde luego que sí, reveló sobre el verbo de Juan acerca del santuario simbólico del Apocalipsis o el segundo Jehová de los profetas Moisés, Zacarías y David, entre otros profetas no aludidos aquí tal y como he mostrado en esta publicación. Personalmente entiendo que el sentido de la cita de 1 de Juan 3, 8, en la que se dice que Jesús vino para destruir o deshacer las obras del diablo, viene fuertemente entroncada con la realidad del segundo Jehová de las Escrituras, con la teología del Hijo revelada por Jesucristo y sus apóstoles, pues el diablo y sus ángeles se segregaron del santuario de Dios, del eterno segundo Jehová del Tanaj, del verbo de Dios, creando una tercera parte
y deshonrando así al Padre y desluciendo y comprometiendo la realidad del verbo del que se separaron. ¿Y les suena a ustedes esto de la tercera parte? Sí, ¿verdad? Leo. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas o coronas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera luz. Apocalipsis 12, versículos 3 al 4. Y esa tercera parte simbólica, claro. Será muy gratificante para mí explicar Apocalipsis 12, pues con esta visión traté de hacer ver en septiembre de 2005 a mis hermanos mayores sobre la realidad de la promesa del restablecimiento del don de Dios sobre la tierra, mas no me creyeron. Todo lo contrario, me dijeron, entre otras lindezas, cosas como que venía de parte de Satanás, cuando el Padre había estado conmigo en aquel mismo año, de lo que había dado testimonio indirecto ante unas 100 personas durante un culto de sábado, otro hermano que no participó después de aquellas 4 reuniones discretas, siendo este hermano, como ellos, anciano de iglesia, tal y como expliqué en el vídeo titulado El sueño de los 3 hombres. Sí, Jesucristo vino y también para cambiar la realidad de la divinidad, pues es el único Hijo de Dios que siendo un individuo es Dios y puede ser adorado. Y cuando digo que Jesús es el único individuo que es Dios, digo Dios en mayúsculas, y puede ser adorado, no en el sentido como lo escribió el profeta David inspirado por Dios, de que sois dioses, y esto está escrito con minúsculas, sois dioses. Se puede decir de todo el colectivo del segundo Jehová, que es Dios, en mayúsculas, pero de todo el colectivo, que es un número infinito de individuos, porque son imagen de Dios y reflejan a Dios, están cerca espiritualmente de Dios. Por eso se les declara Dios. Pero individualmente cada uno de ellos no puede ser adorado, ni puede ser declarado Dios en mayúsculas, ¿vale? Nunca jamás individuo alguno perteneciente al edificio, santuario o verbo había recibido adoración. Esto ocurrió por primera vez, venido Jesucristo. Y esto porque fue ordenado por el Padre, quien dijo de Jesús, y adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6, última parte. Comparen la cita de Pablo con la del salmista en la que se inspiró Pablo, que dice así: sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas, los que se glorían en los ídolos, adórenle todos los dioses o poderes sobrenaturales, aclara la Biblia. Salmos 97:7, es la Biblia de las Américas. Y aquí, lógicamente, David está profetizando de Jesús y de la primera venida de Jesucristo y su identidad espiritual verdadera, tal y como nos ha sido revelado en las Escrituras, hablaré en el próximo vídeo, Dios mediante. Veremos que Jesús es una singularidad dentro del concepto bíblico verdadero de Dios compuesto por una persona divina, el Padre, el único Dios que podía adorarse, más el Verbo o santuario compuesto por una infinidad o número incontable de ángeles y o hijos. Y del Verbo se segregaron Satanás y sus ángeles conformando la tercera parte luciferina en la que, para gloria de Dios, fíjense en lo que acabo de decir, para gloria de Dios llegamos todos a ser. Digo que para gloria de Dios hemos venido a nacer, a ser, en la tercera parte luciferina, en esa tercera parte segregado del santuario simbólico de Dios, el segundo Jehová de las Escrituras. Nosotros, los pertenecientes a la especie humana, seguramente la más joven de todas las existentes. El nuestro habrá sido el último principio habido
hasta el momento en el transcurrir del tiempo. Mas la desgracia de la segregación de la tercera parte fue superada por el Hijo Jesucristo, un Hijo único en su especie, el único del Verbo que es declarado personalmente, individualmente, Dios en mayúsculas y que puede ser adorado, porque Jesús es el principal del Verbo. Jesús es su piedra angular, la piedra angular de todo el edificio, compuesto por ángeles y por mujeres y hombres que ya se encuentran hoy en el cielo por pertenecer ellos a las primicias, siendo por tanto ellos ya como los ángeles. Ellos están ya espiritualmente unidos al Padre, pertenecen al Verbo, son del mismo género espiritual que los ángeles. Cito del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 25, porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y esto lo dijo Jesús. Ustedes entenderán que la identidad espiritual de Jesús es poliédrica, como las caras pulidas de un diamante lustroso, brillante como la luz irisada de millones de arcos iris solapados. La identidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios, esconde una verdad aún más profunda y hermosa que aquella consustancialidad de Tertuliano del siglo IV. Lástima que se confundieran tanto por caer en divagaciones alejadas de lo revelado en la palabra de Dios, pero es que todavía no había llegado la hora. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por todo. Amén.